Capítulo 1. La decisión que cambia todo. Triunfar no comienza con suerte ni con circunstancias perfectas, comienza con una decisión firme. La mayoría de las personas espera sentirse listas para cambiar, pero ese momento casi nunca llega. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados es simple pero poderosa. Unos deciden obligarse a crecer incluso cuando no tienen ganas, incluso cuando sienten miedo o duda. Obligar no significa maltratarte, significa dejar de negociar con tus excusas. Durante años quizá te acostumbraste a postergar lo importante. A decir mañana empiezo, el próximo mes me organizo, el próximo año será diferente. Sin darte cuenta, el tiempo pasó y los resultados no llegaron. Este capítulo marca un punto de quiebre. Aquí no se trata de motivación pasajera, se trata de compromiso. Compromiso contigo y con la vida que deseas construir en 2026. Obligarte a triunfar significa asumir responsabilidad total. Dejar de culpar a las circunstancias, al pasado o a otras personas. No porque no hayan influido, sino porque ya no tienen el control. El control lo tomas tú cuando decides actuar incluso sin garantías. Cuando eliges disciplina sobre comodidad y acción sobre excusas. Esta decisión no es cómoda. Implica incomodarte, cambiar hábitos y enfrentar versiones de ti que has evitado. Pero también es liberadora. Porque en el momento en que decides exigirte, recuperas tu poder. Ya no eres espectador de tu vida, te conviertes en protagonista. 2026 no será diferente por el calendario. Será diferente si tú decides ser diferente. Este es el inicio. Aquí eliges dejar de esperar y comenzar a construir. Aquí te obligas a triunfar. Estamos cerca de alcanzar los 1000 suscriptores. Ayúdanos a alcanzar esta cifra. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte las próximas subidas al canal, y muchas gracias por vuestro apoyo, sin vosotros este proyecto no sería posible. Capítulo 2. Disciplina antes que motivación. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar a cambiar su vida. Esperan despertar con ganas, con energía y con claridad absoluta. El problema es que la motivación es inestable. Viene y va según el estado de ánimo, las circunstancias y los resultados inmediatos. Si dependes de ella, avanzarás solo a ratos. Por eso obligarte a triunfar en 2026 implica comprender una verdad incómoda. La disciplina es más importante que la motivación. La disciplina no es entusiasmo ni inspiración. Es hacer lo que debe hacerse incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte aunque el cuerpo pida quedarse quieto. Es avanzar aunque la mente busque excusas. La disciplina es una decisión repetida todos los días. Al principio cuesta, porque rompe con la comodidad. Pero con el tiempo se convierte en estructura, y esa estructura sostiene tu crecimiento cuando la motivación desaparece. La mayoría de las metas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de constancia. Empiezan con fuerza y se abandonan cuando aparece la dificultad. Aquí es donde entra la disciplina como acto de respeto personal. Cuando cumples lo que te prometes, fortaleces tu confianza interna. Tu mente aprende que puede contar contigo. Esa confianza no se construye con palabras bonitas, se construye con acciones repetidas. Obligarte a ser disciplinado no significa vivir con rigidez extrema. Significa establecer prioridades claras. Significa entender que no todo lo que quieres hacer te acerca a la vida que deseas. Cada día tomas decisiones que te acercan o te alejan de tu objetivo. La disciplina es elegir conscientemente lo que te construye, incluso cuando lo fácil parece más atractivo. En este proceso aparecerá resistencia interna. Esa voz que te dice que hoy no es tan importante, que puedes hacerlo mañana, que un descanso más no hace daño.
Esa voz no es tu enemiga, es tu comodidad tratando de mantenerse intacta. Escuchar esa voz y aún así actuar es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. No necesitas vencerla, solo necesitas no obedecerla siempre. Cuando eliges disciplina, los resultados llegan de forma silenciosa. No hay aplausos inmediatos. No hay reconocimiento instantáneo. Pero hay avance real. Hay progreso acumulado. Día tras día construyes una versión de ti más fuerte, más enfocada y más confiable. Esa versión es la que termina triunfando. En 2026 no ganará el más motivado, ganará el más constante. El que entendió que el éxito no se negocia con el estado de ánimo. El que decidió obligarse a cumplir incluso en los días grises. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque cuando te disciplinas, dejas de ser esclavo de tus impulsos y te conviertes en dueño de tu dirección. Ese es el verdadero comienzo del triunfo. Capítulo 3. Rompe con la versión cómoda de ti. Triunfar exige una ruptura interna. No con el mundo, no con otras personas, sino con la versión cómoda de ti mismo que se acostumbró a sobrevivir en lugar de avanzar. Esa versión no es mala, simplemente hizo lo necesario para sentirse segura. Evitó riesgos, se conformó con lo conocido y aprendió a justificar la mediocridad con frases razonables. El problema es que esa versión no puede llevarte a donde quieres llegar. Si quieres un resultado distinto en 2026, necesitas dejar atrás al tú que se conforma. La comodidad es silenciosa y peligrosa. No duele, no alerta, no exige. Se presenta como descanso eterno, como rutina aceptable, como estabilidad sin crecimiento. Te hace creer que mientras no estés mal, no necesitas estar mejor. Así pasan los años. No en crisis, sino en pausa. Romper con esa versión implica incomodarte de forma consciente. Significa aceptar que crecer va a doler más que quedarte igual. La incomodidad del cambio dura un tiempo. El arrepentimiento de no cambiar dura toda la vida. La versión cómoda de ti siempre tiene una excusa lista. Te dice que no es el momento, que hay otras prioridades, que ya habrá tiempo. Te recuerda tus fracasos pasados para convencerte de no intentarlo otra vez. Te protege del rechazo y del error, pero también te aleja del progreso. Obligarme a triunfar no es escuchar esa voz, es desafiarla. Es actuar aún cuando no te sientes preparado. Porque la preparación real ocurre en el camino, no antes de empezar. Romper con esa versión implica revisar tus hábitos diarios. No los grandes sueños, sino lo que haces cada día cuando nadie te observa. Ahí vive la verdad. La persona que quiere ser se construye en lo cotidiano, no en los planes. Si tus hábitos actuales no te acercan a la vida que deseas, entonces estás entrenando para quedarte donde estás. Cambiar hábitos no es cómodo, pero es necesario. Cada hábito nuevo es una declaración de intención. Es decirte a ti mismo que tu futuro importa más que tu comodidad momentánea. También implica cambiar la forma en que te hablas. La versión cómoda usa un lenguaje indulgente. Se permite abandonar sin consecuencias internas. Se justifica con cansancio permanente. Romper con ella significa exigirte respeto. Hablarte con firmeza, no con crueldad. Decirte hoy no tienes ganas, pero igual lo harás. Esa forma de diálogo interno construye carácter. Y el carácter es lo que sostiene el éxito cuando la emoción se acaba. Habrá resistencia. Tu mente intentará llevarte de regreso a lo conocido. Te hará sentir que estás exagerando, que te estás forzando demasiado. Eso es normal.
Cada vez que creces, una parte de ti se siente amenazada. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás saliendo de un patrón antiguo. La incomodidad es señal de expansión. Si todo se siente igual, no estás creciendo. Romper con la versión cómoda también significa aceptar responsabilidad sin victimismo. Dejar de esperar condiciones ideales. Dejar de culpar al pasado. Tu historia explica, pero no justifica quedarte detenido. El momento en el que aceptas que tu vida actual es el resultado de decisiones pasadas, recuperas el poder de decidir diferente hoy. Esa aceptación es dura, pero es liberadora. Porque te devuelve el control. El triunfo no llega cuando todo es fácil. Llega cuando decides hacer lo difícil de forma constante. Cuando eliges entrenar tu mente para la acción y no para la excusa. Cuando haces lo que otros no están dispuestos a hacer. No por superioridad, sino por compromiso contigo mismo. La versión cómoda busca alivio inmediato. La versión que triunfa piensa a largo plazo. En 2026 no necesitas ser perfecto. Necesitas ser constante. Necesitas ser honesto contigo. Necesitas dejar de traicionarte por comodidad. Romper con la versión cómoda de ti no es odiarte, es creer tanto en tu potencial que ya no aceptas menos. Es entender que dentro de ti existe alguien más fuerte, más disciplinado y más capaz esperando una decisión firme. Ese rompimiento no ocurre una sola vez. Ocurre cada día. Cada mañana eliges si actúas desde la comodidad o desde el compromiso. Cada decisión pequeña suma o resta. Cuando eliges exigirte, te construyes. Cuando te construyes, avanzas. Y cuando avanzas sin negociar con tu versión cómoda, el triunfo deja de ser un deseo y comienza a convertirse en consecuencia. Capítulo 4. Responsabilidad total sin excusas. Triunfar en 2026 exige una postura clara frente a tu vida. Esa postura se llama responsabilidad total. No es una idea cómoda ni popular, pero es indispensable. Mientras sigas creyendo que tu situación depende principalmente de factores externos, tu poder estará limitado. Cuando asumes responsabilidad total, recuperas el control. No porque todo sea tu culpa, sino porque todo lo que harás a partir de ahora sí es tu elección. Responsabilidad total significa dejar de buscar culpables. No culpar al gobierno, a la economía, a tu familia, a tu pasado o a la mala suerte. Todos esos factores existen y afectan, pero no deciden por ti. El problema de culpar no es moral, es práctico. Cada vez que culpas, entregas tu poder. Te conviertes en espectador. En cambio, cuando aceptas responsabilidad, te conviertes en actor. Y solo quien actúa puede cambiar resultados. Asumir esta postura puede doler. Implica aceptar que muchas de las cosas que no te gustan de tu vida actual son consecuencia de decisiones pasadas. Decisiones tomadas desde el miedo, la comodidad o la falta de disciplina. Pero esa aceptación no es para castigarte, es para liberarte. Porque si tus decisiones te trajeron hasta aquí, tus nuevas decisiones pueden llevarte más lejos. Esa es la parte que la mayoría evita mirar. La responsabilidad total también implica dejar de justificarte. No usar el cansancio como excusa permanente. No usar la falta de tiempo como argumento automático. Todos están cansados. Todos tienen responsabilidades. La diferencia está en quien decide avanzar aún así. Justificarte te alivia momentáneamente, pero te mantiene en el mismo lugar. Exigirte con conciencia te incomoda, pero te mueve. Cuando asumes responsabilidad total cambias la pregunta interna.
Dejas de preguntarte por qué me pasa esto y empiezas a preguntarte qué voy a hacer con esto. Ese cambio es poderoso. Te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de constructor. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta define tu dirección. Responsabilidad total también significa hacerte cargo de tus hábitos. No solo de tus metas, sino de lo que haces cada día. De cómo usas tu tiempo. De cómo gestionas tu energía. De lo que consumes mentalmente. No puedes esperar resultados distintos si repites los mismos comportamientos. Cada hábito es un voto por la persona que estás construyendo. Si no te gusta en quien te estás convirtiendo, necesitas cambiar lo que haces de forma cotidiana. En este camino aparecerá la tentación de compararte con otros. Ver personas que parecen avanzar más rápido o tener mejores oportunidades. La comparación solo te distrae. Cada proceso es distinto. Tu única comparación válida es contigo mismo. Con la versión que se rendía y con la versión que hoy decide exigirse. La responsabilidad total te mantiene enfocado en tu propio progreso, no en la carrera ajena. Asumir responsabilidad también implica aceptar consecuencias sin dramatizar. Si fallas, no te hundes. Si te equivocas, corriges. Si retrocedes, ajustas. No te defines por un mal día ni por una mala decisión. Te defines por tu capacidad de responder con madurez. Esa estabilidad emocional es una de las bases del triunfo. Las personas que avanzan no son las que nunca fallan, son las que no se quedan atrapadas en el error. Cuando adoptas la responsabilidad total, tu autoestima se fortalece. Porque empiezas a confiar en ti. Sabes que no necesitas condiciones perfectas para actuar. Sabes que puedes manejar la incomodidad. Sabes que puedes sostenerte incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Esa confianza no es arrogancia, es seguridad interna. Obligarte a triunfar en 2026 implica hacerte cargo de tu vida sin excusas. No desde la culpa, sino desde el compromiso. Nadie vendrá a hacerlo por ti. Y eso no es una desventaja, es una oportunidad. Porque cuando entiendes que la responsabilidad es tuya, también entiendes que el poder es tuyo. Desde ese lugar comienzas a construir resultados reales. Resultados que no dependen de la suerte, sino de decisiones conscientes repetidas cada día. Ese es el camino del verdadero triunfo. Capítulo 5. Construye hábitos que no dependan de ganas. Uno de los mayores errores al buscar el éxito es creer que todo debe sentirse bien para avanzar. Muchas personas asocian el progreso con entusiasmo, con energía alta y con motivación constante. Pero la realidad es distinta. El verdadero avance se construye cuando aprendes a actuar incluso cuando no tienes ganas. Por eso, obligarte a triunfar en 2026 requiere algo más profundo que deseo. Requiere hábitos sólidos que funcionen incluso en los días difíciles. Un hábito es una decisión automatizada. Es una acción que realizas sin negociar contigo mismo cada vez. Cuando dependes de las ganas, tu progreso es inestable. Hay días en los que avanzas y otros en los que te detienes por completo. En cambio, cuando construyes hábitos, reduces la carga mental. Ya no discutes si lo harás o no, simplemente lo haces. Esa consistencia silenciosa es la que genera resultados reales a largo plazo. Construir hábitos no es fácil porque va en contra de la comodidad. Al principio tu mente se resistirá. Buscará excusas, alternativas más fáciles o recompensas inmediatas. Esto es normal. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía, no para crecer.
Por eso necesitas estructura. Horarios claros, acciones definidas y reglas personales simples. No reglas para castigar, sino para proteger tu enfoque. Cada hábito bien construido es una forma de decirte a ti mismo que tu futuro importa más que tu impulso momentáneo. Un error común es querer cambiar todo al mismo tiempo. Eso suele llevar al agotamiento y al abandono. El cambio real ocurre cuando eliges pocos hábitos clave y los sostienes con disciplina. No necesitas hacer más cosas, necesitas hacerlas correctas de forma constante. Pequeñas acciones repetidas todos los días tienen más impacto que grandes esfuerzos esporádicos. El triunfo no se construye con picos de intensidad, se construye con constancia silenciosa. Los hábitos también moldean tu identidad. No solo cambian lo que haces, cambian quién eres. Cuando actúas de forma disciplinada, empiezas a verte como alguien confiable. Cuando cumples tus compromisos diarios, tu autoestima se fortalece. No porque alguien te lo diga, sino porque lo experimentas. Esa identidad es poderosa. Una persona que se percibe disciplinada actúa de forma diferente ante los retos. No se rinde con facilidad porque ya se ha demostrado que puede sostener el esfuerzo. Habrá días en los que falles. Eso no significa que el hábito esté roto. Significa que eres humano. El problema no es fallar, el problema es abandonar. Muchas personas tiran todo el proceso por un mal día. Esa mentalidad es la que impide avanzar. Un hábito se fortalece cuando decides continuar después del error. Volver al camino sin drama es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Construir hábitos que no dependan de ganas también implica aprender a manejar la incomodidad. Al principio el esfuerzo se siente pesado. Pero con el tiempo, lo incómodo se vuelve normal. Lo que antes costaba ahora fluye. Esa adaptación es una señal de crecimiento. Cada vez que sostienes una acción a pesar de la resistencia interna, estás entrenando tu mente para el largo plazo. Estás dejando de vivir reaccionando y comenzando a vivir dirigiendo. Los hábitos correctos también te ayudan a tomar mejores decisiones. Cuando tienes una estructura, reduces la tentación de actuar por impulso. Tu día tiene dirección. Sabes qué toca hacer y cuándo hacerlo. Esto libera energía mental que puedes usar para pensar con claridad, crear y resolver problemas. La disciplina no te quita libertad, te da control. Y el control es una forma avanzada de libertad. Obligarte a triunfar en 2026 no significa vivir bajo presión constante. Significa construir una base firme que te sostenga incluso cuando estés cansado. Los hábitos son esa base. Son el sistema que trabaja a tu favor cuando la motivación falla. No te preguntan cómo te sientes, te recuerdan quién decidiste ser. Cuando miras hacia atrás y ves semanas y meses de acciones consistentes, la confianza aparece. No como emoción pasajera, sino como certeza interna. Sabes que puedes avanzar porque ya lo has hecho. Sabes que puedes sostener el esfuerzo porque lo practicaste. Y desde esa seguridad, el triunfo deja de parecer un sueño lejano. Se convierte en una consecuencia natural de decisiones simples repetidas cada día. En eso se basa el verdadero cambio. En hábitos que no dependen de ganas, sino de compromiso contigo mismo. Capítulo 6. Mentalidad fuerte para tiempos difíciles. Triunfar no es un camino recto ni cómodo. En el proceso aparecerán momentos de cansancio, dudas y obstáculos que pondrán a prueba tu determinación. Por eso, obligarte a triunfar en 2026 no solo requiere disciplina externa, también exige una mentalidad fuerte.
Una forma de pensar capaz de sostenerte cuando las circunstancias no acompañan y los resultados tardan en llegar. La mentalidad fuerte no nace de pensamientos positivos vacíos. Se construye a partir de la aceptación de la realidad. Aceptar que habrá días difíciles, que no todo saldrá como esperas y que el esfuerzo no siempre será reconocido de inmediato. Cuando entiendes esto de antemano, el golpe emocional es menor. No te sorprende la dificultad. La enfrentas. Esa preparación mental te permite mantenerte firme cuando otros se rinden. Una mente débil busca alivio inmediato. Evita el esfuerzo, huye del dolor y se justifica con facilidad. Una mente fuerte entiende que el crecimiento incomoda. No busca eliminar la dificultad, busca aprender a atravesarla. Esta diferencia define resultados. La mentalidad fuerte no se pregunta ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta cambia todo. Te coloca en acción incluso en medio del caos. Desarrollar esta mentalidad implica entrenarte para responder de forma distinta ante la presión. Cuando algo sale mal, tu primera reacción puede ser frustración o enojo. Eso es normal. La diferencia está en lo que haces después. Puedes quedarte atrapado en la emoción o puedes usarla como impulso. Las personas con mentalidad fuerte no niegan lo que sienten, pero tampoco se quedan ahí. Procesan y avanzan. En tiempos difíciles la disciplina mental es clave. Significa cuidar lo que consumes con la mente. Las conversaciones, los contenidos, las ideas que repites internamente. Todo influye. Si te rodeas de quejas y negatividad, tu resistencia se debilita. Si alimentas tu mente con enfoque y claridad, te fortaleces. No se trata de aislarte del mundo, se trata de elegir conscientemente que permites que tenga acceso a tu atención. La mentalidad fuerte también se construye con responsabilidad emocional. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo interpretas lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma opuesta. La diferencia está en la interpretación. Cuando eliges ver los problemas como parte del proceso y no como señales de fracaso, tu energía se mantiene estable. Esa estabilidad es una ventaja enorme en cualquier camino de crecimiento. Habrá momentos en los que pensarás en rendirte. Es inevitable. En esos momentos no necesitas discursos motivacionales, necesitas recordar por qué empezaste. Necesitas volver al compromiso inicial. La mentalidad fuerte no se basa en entusiasmo constante, se basa en claridad. Claridad sobre lo que quieres y sobre lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Esa claridad te sostiene cuando las emociones fluctúan. Entrenar la mente también implica aprender a hablarte con firmeza. No con dureza destructiva, sino con dirección. Decirte sigue, no pares ahora. Decirte esto es difícil pero es temporal. Esa voz interna se convierte en tu mayor apoyo en los momentos críticos. Cuando te conviertes en tu propio respaldo, dependes menos del ánimo externo y más de tu compromiso interno. La mentalidad fuerte se forma con cada desafío superado. Cada vez que atraviesas un momento difícil sin rendirte, algo se fortalece dentro de ti. No siempre lo notas de inmediato, pero se acumula. Con el tiempo te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Que tienes más calma. Que te recuperas más rápido. Esa evolución es el verdadero crecimiento. Obligarte a triunfar en 2026 significa preparar tu mente para resistir, adaptarse y avanzar. No porque el camino sea cruel, sino porque el crecimiento lo exige. Cuando desarrollas una mentalidad fuerte, las dificultades dejan de ser amenazas y se convierten en entrenamiento.
Y en ese entrenamiento te conviertes en alguien capaz de sostener el éxito cuando llegue. Porque no solo trabajaste por resultados, trabajaste en quien necesitabas ser para merecerlos y mantenerlos. Capítulo 7. Elimina distracciones y enfócate. Uno de los mayores enemigos del triunfo no es la falta de talento ni de oportunidades, es la distracción constante. Vivimos rodeados de estímulos que compiten por tu atención todo el tiempo. Mensajes, redes sociales, ruido externo y preocupaciones innecesarias fragmentan tu enfoque y diluyen tu energía. Obligarme a triunfar en 2026 implica tomar una decisión clara. Dejar de dispersarte y comenzar a dirigir tu atención hacia lo que realmente importa. La distracción no siempre se presenta como algo negativo. A veces llega disfrazada de entretenimiento, de descanso o de productividad falsa. Pasar horas ocupado no significa avanzar. Puedes llenar tu día de actividades y aún así no acercarte a tus objetivos. El enfoque, en cambio, te obliga a priorizar. Te pide elegir que sí y que no, y esa elección no siempre es cómoda, porque implica renunciar a cosas que te gustan para construir algo que deseas más. Eliminar distracciones comienza con honestidad. Necesitas reconocer qué cosas están robando tu tiempo y tu energía. No para culparte, sino para tomar conciencia. Cada minuto que entregas a lo irrelevante es un minuto que le quitas a tu crecimiento. Cuando entiendes esto, tu relación con el tiempo cambia. El tiempo deja de ser algo que se gasta y se convierte en algo que se invierte. El enfoque no es un talento, es una habilidad entrenable. Se fortalece cuando aprendes a trabajar por bloques, a establecer momentos claros para el esfuerzo y momentos definidos para el descanso. Sin estructura, la mente busca escapes constantes. Con estructura, el trabajo fluye mejor. No se trata de trabajar sin parar, se trata de trabajar con intención. La intención es lo que convierte el esfuerzo en progreso real. Eliminar distracciones también implica cuidar tu entorno. El lugar donde trabajas influye en cómo piensas. Un espacio saturado genera una mente saturada. Ordenar tu entorno externo es una forma directa de ordenar tu enfoque interno. Cuando reduces el ruido visual y digital, tu mente puede concentrarse con mayor facilidad. Este cambio, aunque simple, tiene un impacto profundo en tu productividad y en tu claridad mental. El enfoque requiere decir no con frecuencia. No a compromisos innecesarios, no a conversaciones que no aportan, no a hábitos que te desconectan de tus metas. Decir no te hace egoísta, te hace responsable. Cada no que das a lo que te distrae es un sí que te das a ti. Al principio puede generar incomodidad, pero con el tiempo se convierte en una forma de respeto personal. La mente enfocada también aprende a manejar la ansiedad por resultados inmediatos. Muchas distracciones aparecen cuando sientes que no avanzas lo suficientemente rápido. Buscas alivio en lo instantáneo. El enfoque te enseña a confiar en el proceso. A entender que el progreso real no siempre es visible al inicio. Seguir trabajando sin aplausos es parte del camino. Quien se enfoca entiende que los resultados son consecuencia, no recompensa inmediata. Eliminar distracciones no significa aislarte del mundo. Significa elegir conscientemente cuándo conectarte y cuándo desconectarte. Usar la tecnología como herramienta y no como escape. Esta relación consciente te devuelve el control de tu atención. Cuando decides dónde va tu atención, decides quién eres y hacia dónde te diriges. En 2026 no triunfará quien haga más cosas, triunfará quien haga lo importante de forma constante. El enfoque es la diferencia entre el movimiento y el avance.
Puedes moverte mucho sin llegar a ningún lado o puedes avanzar con pasos firmes hacia un objetivo claro. Obligarte a triunfar en 2026 implica eliminar lo innecesario para fortalecer lo esencial. Implica proteger tu atención como uno de tus recursos más valiosos. Cuando te enfocas, tu energía deja de dispersarse y comienza a acumularse. Esa acumulación es poder. Es claridad. Es dirección. Y con dirección, el camino se vuelve más claro. El enfoque no solo acelera el progreso, también te da paz. Porque cuando sabes que estás haciendo lo correcto, la distracción pierde su atractivo y el triunfo comienza a sentirse posible. Capítulo 8. Convierte el miedo en combustible. El miedo es una de las fuerzas más malinterpretadas en el camino hacia el triunfo. Muchas personas creen que para avanzar deben eliminarlo, vencerlo o dejar de sentirlo. Esa idea es falsa. El miedo no desaparece cuando decides crecer, de hecho suele intensificarse. Obligarme a triunfar en 2026 no significa vivir sin miedo, significa aprender a usarlo como combustible en lugar de permitir que te paralice. El miedo aparece cuando estás a punto de salir de lo conocido. Surge cuando enfrentas decisiones importantes, cuando te expones al cambio o cuando te acercas a algo que realmente te importa. Por eso no es una señal de debilidad, es una señal de importancia. Si algo no te genera miedo, probablemente no te esté retando. El problema no es sentir miedo, el problema es obedecerlo sin cuestionarlo. Durante mucho tiempo tal vez aprendiste a evitar aquello que te incomodaba. A retroceder cuando sentías inseguridad. A buscar caminos seguros aunque no te llevaran a donde querías. Esa estrategia puede protegerte a corto plazo, pero te limita a largo plazo. El miedo no se va por evitarlo, se fortalece. En cambio, cuando lo enfrentas con conciencia, pierde poder. No porque desaparezca, sino porque tú creces. Convertir el miedo en combustible comienza con cambiar la pregunta interna. En lugar de preguntarte qué pasa si fallo, empieza a preguntarte qué pasa si no lo intento. Esta pregunta cambia la perspectiva. Te conecta con el costo de quedarte igual. Muchas veces ese costo es más alto que el riesgo de avanzar. Cuando miras el miedo desde ese ángulo, deja de ser un freno y se convierte en una señal de dirección. El miedo también puede darte información valiosa. Te muestra qué áreas de tu vida necesitan fortalecerse. Si temes hablar en público, quizá necesitas trabajar tu comunicación. Si temes tomar decisiones, quizá necesitas fortalecer tu confianza. En lugar de huir del miedo, obsérvalo. Pregúntate qué te está mostrando. Esa observación transforma el miedo en una herramienta de autoconocimiento. Una mente entrenada aprende a actuar aún con miedo. No espera sentirse segura para avanzar. Avanza y permite que la seguridad se construya en el camino. Cada vez que haces algo a pesar del miedo, tu mente aprende que eres capaz. Esa experiencia queda registrada. La próxima vez el miedo aparece con menos intensidad. Así se construye la valentía. No como ausencia de temor, sino como capacidad de acción. El miedo también está ligado a la opinión de los demás. Temor al juicio, al rechazo, a no cumplir expectativas. Este tipo de miedo puede controlar tu vida si no lo cuestionas. La verdad es que siempre habrá opiniones. Hagas lo que hagas. Cuando eliges no avanzar por miedo al juicio, entregas tu dirección a personas que no vivirán las consecuencias de tus decisiones. Obligarme a triunfar implica priorizar tu criterio sobre la aprobación externa. Convertir el miedo en combustible requiere enfoque.
En lugar de imaginar todo lo que podría salir mal, enfócate en lo que puedes hacer bien ahora. El miedo se alimenta del futuro imaginado. La acción se construye en el presente. Cuando llevas tu atención al paso inmediato, el miedo pierde espacio. No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas avanzar un poco. Ese avance genera impulso. Habrá momentos en los que el miedo te haga dudar incluso después de haber avanzado. Eso es parte del proceso. No significa que debas retroceder. Significa que estás creciendo. Cada nuevo nivel trae un nuevo tipo de miedo. Lo importante es no interpretar ese miedo como señal de error, sino como señal de expansión. Estás entrando en un territorio donde tu versión antigua ya no tiene control. El miedo bien utilizado te mantiene alerta. Te obliga a prepararte mejor, a pensar con claridad y a comprometerte de verdad. Cuando lo integras en lugar de rechazarlo, se convierte en un aliado. Te mantiene presente y enfocado. Te recuerda que lo que estás haciendo importa. Obligarte a triunfar en 2026 implica dejar de huir del miedo y empezar a caminar con él. No como enemigo, sino como acompañante. Cada vez que eliges avanzar a pesar del temor, te fortaleces. Cada paso consciente reduce su dominio. Con el tiempo descubres algo poderoso. El miedo nunca tuvo el control, solo necesitaba que tú se lo cedieras. Cuando decides usar el miedo como combustible, tu energía cambia. Ya no se desperdicia en preocupación, se transforma en acción. En lugar de frenar, acelera. En lugar de paralizar, impulsa. Y desde ese impulso comienzas a construir una versión de ti más valiente, más firme y más comprometida. No porque ya no tengas miedo, sino porque aprendiste a no permitir que decida por ti. Ahí comienza el verdadero crecimiento. Ahí comienza el triunfo. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto.